decidimos la lista de la decencia porque necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con Gustavo Petro en la presidencia, porque vamos a ganar. De eso no nos cabe la menor duda. Vamos a ganar. Necesitamos acompañarlo en las 5 grandes reformas que plantea Gustavo. Las 5 grandes reformas, que no quiere decir que sean las únicas, pero son las de mayor urgencia ante la profunda crisis institucional que vive el país. Esas 5 grandes reformas, ¿cuáles son? La primera, la reforma a la salud. No podemos, creo que ninguno de nosotros explica cómo el pueblo vota por Uribe y se queja de la salud y dice: a mi mamá no me la atendieron porque porque le cerraron la puerta del hospital, pero votan por Uribe. La gente a veces no une que ese señor Uribe fue el que hizo la ley 100 y que la ley 100 desde su aplicación, ojo, esto lo ha planteado Gustavo en sus discursos, es producto de una investigación seria de los equipos de salud que rodean a la Colombia Humana. En los años de implementación de la ley 100 van alrededor de 1.300.000 colombianos y colombianas muertos por falta de atención médica. Es decir, mucho más muertos por la crisis de la salud, por haberla vuelto un negocio que ha engordado las billeteras de muchos de los empresarios de este país y de los políticos, y ese negocio ha provocado más muertes que las mismas guerras sucesivas que hemos tenido. Entonces, basta ya. Bogotá Humana mostró que se puede tener un modelo de salud pública eficaz, eficiente, que llegue a la gente, que ponga los derechos al centro, como fue las políticas y los programas de territorios saludables. Lo que yo contaba ayer, recibió Gustavo Petro 250.000 millones en quiebras de hospitales y dejó los hospitales parados con superávit y con el San Juan de Dios operando, aunque el señor Peñalosa no lo quiera reconocer. Esos fueron los grandes logros de salud, pero los grandes logros de salud no son los hospitales, es que dejamos en Bogotá indicadores fundamentales que dan cuenta que los niños dejaron de morirse en Bogotá por falta de atención y de nutrición, porque Territorio Saludable llegaba a los hogares, pesaba a los niños, atendía a la madre gestante, medía los niveles de azúcar y los exámenes de los abuelos. Si había que llevarlo al hospital, había que dirigirlo al hospital. En sí hay una experiencia puntual, un ejemplo de que sí se puede volver a recuperar la salud como derecho. Segunda gran reforma a la educación. ¿Qué le duele a nuestra gente? ¿Qué le duele a nuestras madres, a nuestros padres, a los jóvenes de este país? Que los que logran acabar su bachillerato encuentran a un Estado que les cierra las puertas para la universidad. Que llegar a la universidad se convirtió igualmente en un gran negocio, que ser Pilo Paga es el negociado más grande que ha hecho el gobierno de Santos con la educación de nuestros niños, que se volvió una política excluyente y segregacionista, que entonces ser Pilo Paga es el niño muy inteligente, pero que escoge la Universidad de los Andes, que escoge la Universidad Externado, que escoge la Bolivariana, y ese niño o esa niña que sale del colegio de estrato 1 y 2 llega a un mundo donde la mueves dinero, pero que al frente de los Andes, como se volvió un gran negocio, la señora Gina y la otra construyeron las residencias universitarias, que son unos edificios altísimos verdes. Eso me contaron, me pasaron ahí por un pajarito, me contó que contratan ya con el Estado. Entonces el Estado dice: ser Pilo Paga, usted es un niño que viene de Barranca, muchachito que viene de Vélez, no tiene recursos, allá tiene su casita, pero no va a recibir ya la platica si usted vive ahí, porque el Estado le paga directamente. Están haciendo un negociado impresionante. Eso hay que investigarlo, eso hay que denunciarlo. Y de paso los vuelven derechistas. Sí, pero entonces imagínense el desnivel, pero entonces se enriquecen unas universidades privadas
¿sí? Porque son pocos los que van a la universidad pública y se debilita el presupuesto de la universidad pública. ¿Qué plantea Gustavo Petro? Un sistema de universidad pública para garantizar la educación para todos y para todas, universitaria y en todos los territorios. ¿O es que solo tienen derecho los jóvenes de las ciudades y los territorios y las provincias quedan aisladas de la posibilidad de la universidad? Entonces esa es una tarea descomunal que tenemos que emprender al lado de la garantía de cero a educación superior gratuita y de calidad. Bogotá Humana también ya demostró importantes indicadores y no estamos improvisando. Estamos contando que lo logramos hacer, que Bogotá Humana mejoró la calidad educativa, que pudo entregar 258.000 niños y jóvenes y adolescentes, pues, con jornada extendida, con arte, con cultura, con deporte, y que los maestros tuvieron no lo que le toca al maestro aquí y en todo el país, endeudarse para poder subir el escalafón un poquitico, los que están en el estatuto docente, ¿sí? Endeudándose hasta el cogote por 100.000 pesos, sino que Bogotá les entregó, Bogotá Humana, maestrías, doctorados con muchísima calidad. Eso hay que hacerlo a nivel nacional, porque el siglo XXI está en el saber, y si queremos que este país se desarrolle, nuestros muchachos tienen que tener acceso al saber y al conocimiento, y eso lo da la universidad. También el rescate del saber ancestral y el saber propio de nuestros pueblos, que ha sido desconocido históricamente y tiene un enorme valor. Ese enorme valor no lo reconocemos nosotros, lo reconocen las multinacionales que se roban el saber de nuestros pueblos originarios todos los días, la botánica, lo que hacen nuestros mayores, y después nos lo devuelven en altísimos costos de medicinas, pero es robado del saber de nuestros ancestros. Tercer gran reforma, el modelo económico. El modelo económico que nos han impuesto es el neoliberal, el extractivista. Condenaron de nuevo a América Latina, a África, a Asia, al extractivismo, y a que somos solo los que le damos las materias primas a los industrializados y a las grandes corporaciones. Se repartieron el mundo y el planeta las grandes corporaciones del mundo, las que controlan el poder económico, financiero, político del mundo. ¿Y qué nos ha pasado con la minería? El carbón. Basta decir solo el carbón, solo ha dejado dolor, hambre, niños muertos en La Guajira por falta de agua y de nutrición. ¿Qué nos ha dejado el carbón sino falta de agua? Desiertos en las tierras productivas del Cesar, solo vemos huecos y desiertos. Prostitución, se elevan todos los recursos, los servicios públicos, etc. Ese modelo hay que acabarlo, ese modelo que atenta contra el páramo de Santurbán, contra los páramos de Colombia, contra las fuentes hídricas, tiene que revertirse. Necesitamos un modelo realmente productivo que le dé la oportunidad a nuestra gente. Y Gustavo Petro habla de la productividad del siglo XXI. La productividad del siglo XXI es volver al campo. Podemos ser potencia agroalimentaria. Este país es bendito porque está ubicado en la línea ecuatorial, porque tiene todos los pisos térmicos, porque tiene agua, porque es de los pocos todavía que queda con agua, pese a que ha destruido tantas fuentes hídricas, y porque puede no solo ser una potencia alimentaria para nosotros mismos, sino para el mundo entero, que hoy se muere de hambre en muchas latitudes. ¿Qué están haciendo los chinos si no es arrendar tierras baratas, comprar tierras baratas para sembrar, para llevar comida para la China? Entonces nosotros tenemos que pellizcarnos y decir, aquí está, ¿qué es lo que necesitan nuestros campesinos y campesinas, nuestros indígenas, si no es un Estado que vuelva a poner al centro la agricultura como una enorme posibilidad de desarrollo? Entonces ahí hay una apuesta estratégica, y ahí está de por medio el tema de tierras, de todo lo que ha sucedido en estas violencias sucesivas en el país que han hecho que los campesinos pierdan su tierra. Hay que devolver la tierra a los campesinos para que la trabajen. Esa era una de nuestras consignas
y sigue siendo la tierra para que la trabajen. Hay que reindustrializar al país. ¿Qué pasó con los industriales? La mayoría quebraron. ¿Qué pasa con los microempresarios? A los microempresarios le clavan encima los impuestos, el 19 del IVA, el ICA, el no sé qué. Yo vi en Santander, en todo este recorrido en Bucaramanga, que vive la microempresa y el comercio, a la gente desesperada, nos tienen ahogados los impuestos, mientras a los ricos los eximen de los impuestos. A los ricos los eximen de los impuestos y a los medianos y a los pobres nos clavan los impuestos. Basta ya, hay que revertir eso. Entonces, todos debemos pagar impuestos, pero los ricos no pueden eximirse de pagarlos. ¿Por qué se opusieron los señores del Congreso, los que representan los intereses del latifundio en este país, al fast track sobre tierras, a tocar siempre me olvida, el catastro, perdón, el catastro, que era la reforma, el catastro hay que tocarlo, porque aquí hay gente que tiene miles y miles de hectáreas que no pagan nada de impuestos, pero al campesino de 1 hectárea, 2 hectáreas le toca pagar. La proporción es de 7 a 0.5, es decir, cuando un campesino mediano y pobre paga 7 pesos, el rico, el latifundista, paga el 0.5. Eso es infame. O sea, ellos no están pagando los impuestos, pero sí obligan a que el ciudadano, el de a pie, pague los impuestos, y el pequeño propietario, el mediano propietario, el gran propietario también, el que no está en la gran rosca, pague, y entonces termina quebrado, ahogado, sin posibilidad de sobrevivencia. Y nos condenaron a los TLCs, se importa en una proporción gigantesca. El TLC con Estados Unidos, 13.000 de importaciones, 3.000 de exportaciones. ¿Eso qué significa? Que perdimos el empleo decente, que perdimos la posibilidad de la estabilidad laboral, que este país se volvió un caos. Entonces el modelo económico hay que transformarlo. No para quitarle a los ricos, como están diciendo, para asustar a la gente, no para quitarle al que tiene 2 casas, quitarle una. Eso es falso, eso es pura propaganda para asustar a la gente, porque la política del miedo que ellos manejan siempre buscan un enemigo para mantener y controlar las conciencias de la gente, y que la gente siga como borregos votando por los mismos victimarios, por los mismos esclavistas que tienen a este pueblo esclavizado. Entonces, ahí tenemos una tarea sustancial. La cuarta reforma es la reforma a la política, que es sencilla, que no es sencilla, mentira, es demasiado grande y gruesa. A esa tampoco le jalaron en el fast track, y era chiquitico lo que habíamos acordado al final, que era que hubieran listas por coalición. Y no quisieron, le tuvieron miedo a las listas de coalición, dijeron la izquierda nos monta, ¿sí? Ni siquiera para que ganen 2 escaños más, porque todo lo quieren controlar. Entonces, esa reforma política hay que hacerla a fondo, y parte de la reforma al sistema electoral colombiano que no han querido tocar nunca, porque como diría Camilo, el que escruta elige, y eso sigue siendo una verdad de a puño. Aquí hay que hacer un sistema realmente vigoroso y garantista, que permita que el que da el voto sabe que votó y nadie le robó su decisión soberana. La cuarta, es decir, la reforma política, tiene que separar a la política de la corrupción, porque a mí nadie me puede decir que una persona que pasa por el Senado o por la alcaldía o por la gobernación con el sueldito va a quedar con una fortuna para hacerse una casa de 3.000 millones, tener un Porsche en la puerta. Eso es increíble, eso es imposible con un salario, así sea un salario alto. Multipliquen, el salario de un congresista estará ahorita con los descuentos en 23 millones de pesos. Multiplíquenlo por 10, son 230, por 12, bueno, 180 más 280, 300 millones. ¿Sí? Más o menos con las primas y todo. 300 millones, 4 años son 3 por 4, 1.200 millones. Se gasta sus cosas, ¿de dónde saca para hacer 3.000? Para tener una mansión de 3.000, un carro de no sé qué, una finca de no sé dónde, ¿de dónde?
Inversiones extranjeras. De las coimas, de las mermeladas y de las cosas que hacen por debajo. No vote esta ley y tome esta platica. Vote la reforma a la salud. No, si usted no vota la reforma a la salud, las EPS, tome esta platica. Y ahí van 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Así se vende las notarías. Bueno, todo lo que eso significa. Eso es lo que hay que cambiar. La reforma política tiene que estar centrada en separar la política de la corrupción. La quinta es la de la justicia, reforma a la justicia. Separar la justicia de la política. Es decir, yo elijo el magistrado me investiga porque me robé mis 200.000 millones, pero como ese yo lo elegí, y además le digo y le doy una plotica por debajo de cuerda, usted me exime de todo. Es decir, yo estoy investigado por robarme 30.000 millones o 40.000. El magistrado investiga. Entonces el magistrado dice, no, yo le doy de los 40.000, 5.000 milloncitos, y usted lo que hace es enterrar esto. Y además acuérdese que yo lo elegí, yo lo nombré a usted allá. Hay que separar eso. No puede ser que los magistrados y los jueces sean elegidos por los políticos. Hay que separar de fondo, hay que reformar la justicia para volverla a valorizar, para que la gente sienta confianza. Si algo le dolió a este país fue el cartel de la toga, porque fue tan evidente decir, bueno, ya sabíamos que habían corruptos en el Congreso, que habían corruptos en las gobernaciones, en el Ejecutivo, pero esa corrupción ramplante en los presidentes de la Corte, no, eso ya es como la tapa que reúne. Perdimos la República, exactamente. Entonces ahí hay una tarea sustancial. Esas 5 reformas se sitúan en una propuesta de fondo que es la cultura de la vida, el proyecto de vida. Es decir, todo, la vida es un eje transversal, el agua, la naturaleza, es una enorme posibilidad, es el discurso nuestro. La paz solo se construye cuando abramos las compuertas de una sociedad democrática, real. La paz se construye no solo con el silenciamiento de fusiles, ni con unos acuerdos de paz con las guerrillas. La paz se construye desde la sociedad. Ese fue el mensaje de 1990. La paz no es simplemente este acuerdo que yo pacto, es un acuerdo de todos y todos para construir una sociedad distinta. La paz y la era de paz que propone Gustavo Petro en la Colombia humana inicia con él. Inicia con los acumulados históricos que tenemos. O sea, Gustavo Petro no es, sí es muy inteligente, es un genio, todos lo sabemos, es un hombre muy inteligente, pero él es en sí, ¿sí? Él es en sí la memoria, la fuerza de muchas luchas. No es él porque sea un ser humano único, es la memoria de tantas luchas de este pueblo aplazadas, así como ha habido un encadenamiento de violencias, de guerras sucesivas, desde que llegó la conquista de los españoles, con los comuneros, las traiciones sucesivas que generaban más violencias, más guerras, hasta la última que hemos vivido. Así también las luchas y las resistencias del pueblo se encadenan y traen consigo una memoria histórica. Aquí Gustavo Petro representa esa fuerza, es eso, por eso no es él, es un pueblo el que está ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. En él está la lucha de mucha gente, la memoria de muchos compañeros y compañeras que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, que fueron encarcelados y torturados, que fueron desplazados y masacrados. Aquí está en nosotros y en nosotras el ser fieles a esa memoria histórica, en tenerla aquí presente, en saber que hoy estamos viviendo un momento crucial para la historia de Colombia. O somos capaces de encarar esa era de paz y está el pueblo clamándolo en las calles cuando llega Petro, o nos devolvemos, si ganan ellos,
a una historia de guerra y de traición y de fatídica como la que nos han impuesto en los sucesivos gobiernos. Entonces la tarea, además de votar por decentes, de votar masivamente por la consulta, hay que conquistar a liberales, conservadores de la U, hay que decirle al pueblo que no nos dividan más por colores. No podemos permitir que nos dividan más por colores. El pueblo en las calles está saliendo, y si uno le pregunta a usted de progresistas de Colombia, van a decir, no, yo soy pueblo, es que ese man a ese hombre sí le creo, a ese proyecto sí le creo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros hoy que recoger, y que recoger para la votación el 11 de marzo en esa consulta, para nosotros en particular en la lista de decentes y en la lista de Cámara, ¿sí? Y la última tarea que Juan de Dios Tarazona la tiene también todos, pero Juan de Dios está encargado liderando ese proceso, porque es fundamental la cuidada de los votos. Si aquí no desarrollamos una estrategia para cuidar voto a voto, puesto a puesto, mesa a mesa, nos van a robar los votos. Entonces aquí hay que preparar a la gente. La primera tarea es conquistar no solo el voto de la gente, vote por decente, vote por Petro, vote por la Cámara, sí, sino además, compañero, amiga, amigo, usted me puede ayudar a ser testigo electoral, deme su cédula, en qué puesto de votación está, y yo le voy a dar las instrucciones acá en mi barrio o en mi vereda o en mi pueblo para que usted esté atento, usted esté pendiente de cómo se dan las elecciones. Ahí van a llegar las instrucciones más adelante que le llegará a cada uno. Entonces la tarea es grande, la esperanza es grande. Petro tiene que venir a la provincia de Vélez, tiene que venir a la provincia comunera, tiene que venir a Santander. No podrá ser antes del 11, estoy casi segura que es imposible. Podemos ver si hasta aquí puede llegar, vamos a ver. Si no, será en la primera vuelta presidencial, porque en la primera vuelta presidencial vamos a recorrer. Ha surgido una propuesta hermosa, la de la ruta comunera, que Petro haga la ruta comunera, levantando de nuevo como emergen y nacen las flores y las plantas después del invierno, que emerja nuevamente ese pueblo comunero en todos estos departamentos que le dieron la posibilidad de la independencia y la libertad a nuestra Colombia en un periodo como el de la independencia. Estábamos pensando que quizás puede ser la de vuelta. Hay una posibilidad de arrancar desde la provincia de Guanentá, Socorro, hacia abajo, pero hay otra muy linda hasta Zipaquirá, ¿no? Porque en Zipaquirá él estudió, además es simbólico. Zipaquirá fue donde él se hizo como luchador y donde traicionaron a los comuneros con las famosas capitulaciones. O devolvemos la historia, arrancamos donde se traicionó la historia y venimos a devolver la historia, porque nosotros no traicionamos si no cumplimos. O sea que arrancamos de Zipaquirá y vamos recorriendo hasta arriba los pueblos hasta llegar al momento donde Manuela Beltrán rasgó los edictos, ¿sí? Y dijo: abajo el mal gobierno, que viva Petro. ¿Qué le iba a decir al rey? Abajo el mal gobierno, que viva el rey. Que viva el... Entonces Gloria necesita también conocernos a nosotros, ¿les parece? Entonces vamos a darle 3 minuticos.